relationship with God through Christ gives me meaning and direction. Es sin duda el presidente más religioso desde hace varias generaciones. Su interés por la religión no es fingido. Está relacionado con cómo Bush se presenta a sí mismo, con lo que él cree ser. Desde el comienzo de su fe, y en ese momento me dijo, comprendí que tenía que volver a nacer. Y su misión de llegar a la presidencia. Una de las cosas que nos dijo fue, creo que Dios quiere que yo sea presidente. Hasta su adopción de los cristianos conservadores. Y el mensaje llegó a buen puerto. Es posible ganar la Casa Blanca solo con el apoyo de los evangélicos. Y sus ideas sobre Dios y el gobierno. We need common sense judges who understand that our rights were derived from God. Hoy examinaremos a un presidente I, George Walker Bush, do solemnly swear. Y su fe. Bush, política y evangelio. A menudo se ha dicho que para comprender a George Bush hay que ir a Midland, Texas. Es en Midland donde comienza su andadura religiosa. Lo que debemos comprender en relación a Midland es que se trata seguramente de la zona más conservadora de Texas. Es un llano. Allí no se puede hacer nada excepto ganar dinero si te dedicas al petróleo o trabajas en compañías que ganan dinero gracias al petróleo e ir a misa. El lema de Midland es donde el cielo es el límite. Pero a mediados de los 80, durante la peor crisis del petróleo de esa generación, era difícil encontrar muestras de ese optimismo. El empeoramiento de la situación económica provocó bancarrotas, divorcios e incluso suicidios. Y durante esa época desesperada se formó este grupo, la sección de Midland para el Estudio Comunitario de la Biblia, o CBS como se le suele llamar. Los hombres buscaban ayuda, querían dar impresión de confianza ante sus familias, de que todo saldría bien. Ellos mismos buscaban ayuda para convencerse de que todo saldría bien. Esta noche en Romanos 5, el apóstol San Pablo nos ayudará a descubrir todas las riquezas disponibles para cualquiera a través de la fe en Jesucristo. Los malos tiempos suelen acercar a la gente más a Dios. Mientras luchamos, comprendemos que no lo controlamos todo. Y empezamos a buscar un poder más grande que nosotros mismos y que nos ayude cuando tenemos problemas. Enfrentándose a sus problemas en el otoño de 1985, George Bush se unió al grupo de estudio de la Biblia. Cuando llegó fue algo notable. Para mí al menos lo fue porque pensé, es increíble. A este hombre la vida le ha dado tanto y sin embargo tiene una necesidad como yo. A Bush la vida le había dado mucho. Procedía de una familia privilegiada con negocios lucrativos y conexiones políticas que se remontaban varias generaciones. Pero en la vida de Bush pocas cosas habían salido bien. Al igual que su padre, Bush se había mudado a Midland con la intención de hacer fortuna con el petróleo. Pero en plena crisis del mismo, enfrentado a la ruina, se había visto obligado a vender su compañía. Cuando Bush rondaba los 40, se consideraba a sí mismo la oveja negra de la familia, él mismo lo decía. Wayne Slater es un periodista tejano que ha seguido a George Bush hijo durante toda su carrera política. Jeb era quien iba a ser el éxito político de la familia. En una ocasión, George le dijo a la reina de Inglaterra, yo soy la oveja negra de la familia. En la familia de Bush eran episcopalianos de la costa este que iban a misa sin ser especialmente devotos. Cuando se casó con Laura Welsh, Bush se unió a la Iglesia Metodista Unida de la familia de ella. La iglesia de su padre y de su madre, la iglesia episcopaliana, es considerada por parte de algunos metodistas como una rama liberal o demasiado tolerante.
La Iglesia Metodista te ofrece la oportunidad, y la Iglesia Baptista aún más, de creer en determinadas verdades absolutas de forma absoluta. Pero Bush no había demostrado demasiado interés por la religión. Aunque iba a misa todos los domingos, según sus propias palabras, le interesaba más llevar una vida social activa, bien regada con alcohol. Pero teniendo esposa y 2 hijas pequeñas, este tipo de costumbres habían comenzado a causarle problemas. Sabe que tiene un problema con la bebida. Quiere a sus hijas, pero las perderá si se rompe su matrimonio. Y su matrimonio se romperá si no deja de beber. Acude todos los domingos a la iglesia metodista con Laura por el bien de las niñas. Da igual lo que crea, allí está, escuchando todo lo que se dice. Ya ha leído algunas cosas que afirman que aquellos capaces de superar sus problemas con la bebida suelen hacerlo invocando a un poder superior. Y durante el verano anterior a cumplir los 40, mantiene una conversación con el reverendo Billy Graham, un viejo amigo de la familia Bush. Años después, Bush escribiría: Graham plantó una semilla de entusiasmo en mi alma. Poco después de cumplir 40 años, Bush tomó una decisión. Se levantó una mañana y dijo: Eureka, eso es, aceptaré a Dios, superaré la bebida, conservaré a Laura y a las niñas. Es muy fácil. No volveré a beber durante el resto de mi vida. Ya está. ¿Dónde hay que firmar? ¿Cómo se cree? Yo creeré. Vuelve tus ojos a Jesús. Cantadlo 2 veces. El grupo de estudio bíblico al que se unió Bush era de cristianos evangélicos. Para los evangélicos lo que les une no es su denominación como cristianos, sino una serie de creencias. Una de las más importantes es el compromiso con Jesucristo, lo que ellos llaman volver a nacer. Todos sentimos una profunda necesidad de algo auténtico, algo real. Estoy seguro de que eso era lo que George sentía. Había cambiado y de repente el estudio de la Biblia era importante para él. Bush entró a formar parte de un grupo de 120 hombres que estudiaban rigurosamente la Biblia. El pasaje de esta semana nos da una hermosa imagen del amor incondicional de Dios. Muchos de los presentes ya estaban en este grupo hace 19 años cuando Bush se unió a ellos. Si hay un versículo de las Escrituras que defina la gracia de Dios es este. ¿Quién tiene la memoria de esta semana? Los evangélicos conservadores creen que la Biblia es la palabra de Dios y no contiene errores, y que su lectura diaria es incluso más importante que ir a la iglesia. Dios nos demuestra su amor hacia nosotros. Cristo murió por nosotros. Está en Romanos 5:8. Amén. Gracias, hermano. Recuerdo que cuando George Bush llevaba 1 año o año y medio en el CBS, mi mujer y yo acudimos al Teatro Yucca, un pequeño teatro que está en el centro. Había unas mesas pequeñas y mi mujer Vicky y yo nos sentamos. Entonces llegaron George y Laura Bush y se sentaron con nosotros. Yo me acerqué a él y le dije: George, ¿qué te parece el CBS? Más que nada por hablar de algo. No pretendía entrar en profundidades en medio de una representación. Él me miró y con una mirada muy profunda y una voz emocionada me dijo: el CBS ha cambiado mi vida. Me dejó anonadado el fervor, la forma en que lo dijo. Le salió de dentro. Me dijo que cuando había estudiado a Nicodemo, cuando Nicodemo le pregunta a Jesús acerca de la vida y Jesús le contesta: Nicodemo, tienes que volver a nacer. Esa historia le había impactado porque en ese momento, según sus propias palabras, comprendí que a través del estudio tenía que volver a nacer. Pero volver a nacer no solucionó todos sus problemas. En 1987, aún luchando con su carrera, George Bush dejó Midland para ir a vivir a Washington, D.C. Su padre se presentaba a la presidencia y tenía un problema. Well, let me say we've just gotten the returns in from Iowa. Round 2 is over, and I congratulate both Mr. Dole and Senator Dole and Pat Robertson. Los responsables de la campaña de Bush se quedaron asombrados cuando quedó en tercer lugar en la asamblea local de su partido en Iowa, por detrás del telepredicador Pat Robertson. Thank you very much.
I must say that my campaign for the presidency has been given an enormous boost here in Iowa tonight. Robertson era el último de una serie de líderes evangélicos conservadores que habían ido incrementando su éxito a la hora de llevar a los votantes religiosos a las urnas. En su campaña había insistido en los temas de corte moral sobre los que los evangélicos conservadores llevaban años insistiendo, como las oraciones en la escuela y el aborto. Pero George Bush padre no era cristiano evangélico y nunca le gustó hablar de su religión en público. Para mejorar su mensaje hacia los conservadores religiosos, había contratado a Doug Witt, asesor político evangélico. Yo estaba redactando un memorándum para George Bush padre sobre cómo levantar una relación con la comunidad evangélica, cómo definirla, quiénes son, de dónde proceden, cómo se expresan. Pronto quedó claro que, además de Bush padre, alguien más leía los informes de Witt. Yo producía cientos de páginas de informes y él me las devolvía con pequeñas anotaciones. Alguien le hablaba al oído sobre la información que yo le estaba dando. Sospeché que sería Billy Graham. Tenía que ser alguien agudo que comprendiese el cristianismo evangélico, pero resultó que lo estaba examinando con su hijo. Obviamente esto formaba parte de la ecuación. El vicepresidente recibía los informes que yo le pasaba y que contenían datos, hechos demográficos y porcentajes, y a la vez escuchaba a su hijo decir: mamá, papá, esta es la Norteamérica auténtica. Esto existe. Yo lo he vivido. De no ser por el hijo, George Bush padre no habría logrado todo el apoyo que consiguió de la comunidad evangélica. George Bush hijo se puso en contacto con algunos ministros evangélicos clave y les convenció de los valores de su padre de una forma que su padre episcopaliano no podría haber hecho. Recuerdo una reunión para la que habíamos preparado a fondo al vicepresidente. Y eso que ya había asistido a muchas y era muy bueno, pero estábamos con un grupo de evangélicos y eran muy duros. Comenzaron a pelar la cebolla y a tal velocidad que yo pensé: oh. Al final el vicepresidente les dijo: amigos, con quien tienen que hablar es con mi hijo. Él es un verdadero cristiano evangélico convertido. A menudo Witt y Bush hijo se ocupaban de hablar con los grupos evangélicos. Y a los evangélicos les gustaba lo que oían. Bush dejó claro en infinidad de ocasiones que nos comprendía. No era un simple hombre que pretendía solucionar un problema político, sino que nos entendía, y su corazón era afín al nuestro. Richard Cizik encabeza la Oficina de Asuntos Gubernamentales de la Asociación Nacional de Evangélicos. El grupo representa a 45.000 iglesias. Él decía: no solo comparto vuestras preocupaciones, sino que haré todo lo que esté en mi mano. Y no necesitábamos más. Con la ayuda de su hijo, George Bush padre, consiguió una victoria aplastante. Perdimos como siempre el voto judío y el voto hispano y todos esos votos. Perdimos el voto católico. Éramos la primera presidencia moderna que había ganado las elecciones de forma aplastante sin ganar el voto católico. Nos había faltado poco, pero habíamos perdido el voto católico. ¿Y cómo lo logramos? Llevándonos el 82 u 83% del voto evangélico. Mientras nos seguía asustando el hecho de haber perdido todos esos votos y haber ganado igual la Casa Blanca, el mensaje quedó muy claro. Se puede ganar la Casa Blanca contando solo con los evangélicos, si los convences a todos. Y George Bush hijo también había aprendido algo. A veces, al preparar los informes para el padre, preparábamos algunos sobre una región o un estado en concreto. Y yo recuerdo a George hijo repasando el informe sobre el estado de Texas, mientras se le alegraba el gesto y decía: yo podría hacer esto en Texas. Podría conseguir que esto saliese bien en Texas. Creo que no era un secreto, que se estaba refiriendo a presentarse a las elecciones para gobernador. Bush ya se había presentado a un cargo público en una ocasión. I'm George Bush, running for the Congress.
En 1978 intentó y no consiguió llegar al Congreso. Su oponente jugó la carta de la cultura evangélica en su contra al decir que en casa de George todos saldrán a tomarse unas cervezas antes de ir a votar. Eso de somos diferentes, los nuestros son distintos. Y perdió. I welcome the relaxation and welcome the chance to be alone with Laura in the house, but it has been tough to unwind. Ahora él también es un cristiano evangélico y mientras lee su estrategia piensa, caramba. I'm running for governor to change this state. We can right the wrongs in Texas if guided by one basic principle. Individuals should be responsible and accountable for their actions. Fue una transformación maravillosa. Pasó de ser uno de fuera, un gandul rico que bebía, a ser un tejano de dentro. Una persona que entendía los valores, la ética religiosa, la ética social, la ética cultural que tanto se echó de menos en su primera campaña. Pero mientras Bush aprendía a mezclar su fe personal con la política, a veces surgían problemas. No ocultaba su religión. Uno de los argumentos que presenté en el primer artículo que escribí sobre él fueron las diferencias entre él y su padre. Las similitudes resultaban obvias, pero algunas de las diferencias llamaban la atención. Ken Herman era reportero del Houston Post. Entrevistó a Bush el día en que éste anunció su intención de presentarse al cargo de gobernador. Mientras hablaban, el nuevo candidato contó a Herman una anécdota sorprendente. Su madre y él mantenían opiniones diferentes acerca de si es necesario aceptar a Cristo para ir al cielo. Un tema de discusión muy legítimo en el seno de una familia. Su madre, según me contó Bush, decía que a lo mejor no es necesario. Pero lo que es más importante, tal vez no deberíamos preocuparnos por eso, sino cuidar de nosotros mismos y cuando llegue el momento ya veremos. Para dejar claro que esa familia funciona de forma distinta a otras, gracias a su larga relación con Billy Graham, decidieron llamar a Billy por teléfono como si fuese la mano derecha de Dios en el planeta. Resulta que el reverendo Graham les dijo, no os preocupéis por eso, vivid vuestra vida como es debido, amad a todo el mundo y no miréis atrás. Sin embargo, Bush dijo que él creía que para ir al cielo es necesario aceptar a Cristo. Las ramificaciones políticas de dicha afirmación fueron enormes, porque si no soy cristiano, si soy judío o mi fe es cualquier otra, ¿estoy condenado? Por eso no ha vuelto a hablar sobre ese tema. Pero en Texas eso no supuso un problema. Con el aplastante apoyo de los evangélicos conservadores y otros conservadores religiosos, Bush venció a Ann Richards, una de las gobernadoras más populares de la historia de Texas. La noche de las elecciones, sus seguidores cantaban la canción de su campaña. Se titulaba Dios bendijo a Texas. God bless Texas. Pero en su primera etapa como gobernador, Bush invocó una melodía religiosa más tradicional. En un informe dirigido a su personal, Bush hablaba de un cuadro que había colgado en su despacho de gobernador. Se titulaba Una misión a cumplir y se basaba en uno de los signos metodistas preferidos de Bush. Una misión a cumplir trata de aquellos jinetes ambulantes metodistas que iban predicando de iglesia en iglesia, de comunidad en comunidad, porque su misión era la de propagar los evangelios al mayor número de gente posible. La palabra evangelio significa buena nueva, y propagar el evangelio, la buena nueva, es una parte importante del hecho de ser evangélico. En su informe, Bush decía que ellos eran los jinetes ambulantes y terminaba con un mensaje. Servimos a alguien mucho más grande que nosotros. Ese era el mensaje que George Bush transmitía en su informe, que la suya era una administración que expresaría valores. Valores fundamentales, valores cristianos, valores protestantes, metodistas. Cuando llevaba 6 meses de mandato, a Bush le surgió la oportunidad de poner su fe a trabajar.
Marvin Olasky, editor de la revista evangélico-conservadora Wall, había escrito un artículo en el que alertaba a sus lectores de la existencia de un grupo cristiano que luchaba contra las drogas y que se hallaba en la línea de fuego del gobierno estatal. En San Antonio había un grupo antidrogas llamado Teen Challenge, del sur de Texas, que ayudaba a la gente a dejar su adicción, pero lo hacía a su manera. Lo hacía diciendo que el motivo por el que la gente caía en las drogas o en el alcoholismo era porque tenía un vacío en su alma y que ellos podían llenar dicho vacío. Dios podía llenar ese vacío en el alma, llenarlo con Jesús. Cuando una agencia gubernamental amenazó con retirar la licencia de Teen Challenge porque dicha organización no se ajustaba al reglamento, el grupo ya era conocido por el público. La gente de Teen Challenge organizó una concentración cargada de simbolismo tejano delante del Álamo. Se reunieron unas 300 personas con carteles que decían: «Gracias Jesús por cambiar mi vida». A Bush todo esto le recordó el cambio ejercido en su propia vida y solicitó entrevistarse con Olasky. Su opinión en resumen era: esto funciona, hay que buscar la forma de que los dejen en paz, de que sigan trabajando. Una de sus opiniones era que, para mejorar la calidad de vida de la gente, no solo hay que proporcionarles empleo en una burocracia, sino que hay que hacerles cambiar internamente. Y para hacerlo, Bush opinaba que los más capacitados eran aquellos que habían cambiado. Bush creía que las personas que habían transformado su vida, como le había ocurrido a él, eran los maestros perfectos. Yo apoyo los programas basados en la fe, dijo por entonces el gobernador Bush. Creo que la conversión religiosa, por su propia naturaleza, fomenta la sobriedad. Bush hizo saber que apoyaba el Teen Challenge y su agencia gubernamental se echó atrás. Al final, su interés por los programas basados en la fe llevaría a su departamento a publicar un informe titulado La fe en acción, una nueva visión de la cooperación entre Estado e Iglesia en Texas. Todos tenemos la responsabilidad de hacer justicia y de amar al prójimo, concluía el informe. Responsabilidad que proviene de Dios. ¿No nos parece una amenaza promover el bienestar general por medio de contratos entre el gobierno y organizaciones de servicio social basadas en la fe? Este deseo de cambiar la relación existente entre las iglesias y el gobierno fue una idea que Bush arrastraría hasta su futura presidencia. El martes 10 de enero de 1999, Bush y su familia asistieron a un servicio religioso privado en Austin, Texas, que suponía una tradición tejana. Ese mismo día, Bush juraría su segundo mandato como gobernador. Había ganado las elecciones con una victoria aplastante y era uno de los gobernadores más populares del país. La promesa política de George Bush parecía no tener límites y habían surgido voces que hablaban de su posible asalto a la presidencia. Aquella mañana, los participantes invitados llenaban la pequeña iglesia de Austin. Estaban el expresidente Bush y Barbara Bush, las gemelas Bush, sus amigos más íntimos y los seguidores más cercanos del partido. Yo asistí porque voy a la misma iglesia que los Bush, la iglesia metodista de Highland Park, en Dallas, y quería ver qué decía el ministro en una ocasión tan especial. El sermón del ministro se inspiraba en el libro del Éxodo. Habló de cómo Dios había encargado a Moisés que guiase a su pueblo. Dijo que Moisés no se sentía seguro de sí mismo, no estaba seguro de ser el hombre adecuado para dicha misión. Dijo que Moisés había intentado excusarse diciendo: «Oh, yo no, necesitas a otro. Eso de estoy ocupado, tengo familia y tengo un problema para hablar». Pero continuó diciendo: «El país está necesitado de un líder». Y no debemos olvidar el contexto de aquel momento. Estábamos en 1999. George Bush tenía 52 años, el momento de plantearse su futuro. ¿Qué haré el resto de mi vida? El ministro contó los segundos y minutos que hay en un año y dijo: «Estos son los segundos que hay en un año de vuestra vida. ¿Qué haréis con ellos?». Y miraba directamente al presidente. Había algo en el ambiente. Creo que todos supimos que allí había ocurrido algo.
Esa misma tarde, Bush se reunió en su residencia con algunos de sus colaboradores más próximos. En su grupo estaba Richard Land, uno de los directivos de la evangélica y conservadora Convención Baptista del Sur. El día que tomó posesión, algunos de nosotros nos reunimos con él en la mansión del gobernador, y una de las cosas que nos dijo fue: creo que Dios quiere que yo sea presidente. 12 años después de que su padre quedara por detrás de Pat Robertson en la asamblea local de Iowa, George Bush aterrizó en el aeropuerto internacional de Des Moines. Llegaba a Iowa siendo uno de los 6 candidatos que luchaban por la nominación republicana a la presidencia. Se habían reunido para celebrar el tercer debate republicano. Durante el debate, el moderador preguntó a los candidatos con qué filósofo o pensador se identificaban más. Steve Forbes contestó que con John Locke. Alan Keyes nombró a los padres fundadores. Governor Bush, a philosopher thinker, and why? Christ, because he changed my heart. Creo que fue algo instintivo y auténtico. Los medios de comunicación y los no evangélicos consideran que esa afirmación es algo calculado. Los evangélicos saben que no es calculada, saben que no le benefició y tienden a creer que es verdad. Es muy posible que hablase el auténtico Bush, pero tuvo un efecto político muy importante. Los cristianos evangélicos y otros protestantes conservadores comprendieron inmediatamente de qué estaba hablando y comenzaron a identificarse con el presidente Bush. I think that the viewer would like to know more on how he's changed your heart. Well, if they don't know, it's going to be hard to explain. When you turn your heart and your life over to Christ, when you accept Christ as the Savior, it changes your heart, it changes your life. And that's what happened to me. Cuando le pidieron que lo explicara, él dijo: si no habéis tenido esa experiencia, no sabéis lo que es. Yo me sentí ofendido porque pensé que en una democracia tolerante, un político tiene la obligación de explicar las cosas a una gente que no necesariamente acepta sus términos religiosos. En esa época tenía una ayudante que era demócrata, no era amiga de Bush, pero era cristiana evangélica. Y ella se enfadó conmigo y me dijo: nosotros hablamos así, debería entenderlo. Y creo que en los momentos en los que Bush habla de esa forma es cuando los evangélicos saben, en el fondo de su corazón, que él es uno de ellos. Faith gives us conscience to keep us honest even when no one else is watching. And faith can change lives. I know because it changed mine. Bush habló abiertamente sobre su fe durante toda la campaña del 2000. There came a point in my life when I felt something was missing on the inside. By chance, maybe it was more than chance. One day I spent a weekend with the great Billy Graham. El equipo de Bush sabía que la capacidad de su candidato para hacer ver a los evangélicos que era uno de ellos iba a ser la clave para ganar la Casa Blanca. En el año 2000, más de un 40% de los norteamericanos se definían como evangélicos. De los que tienen derecho al voto, al menos un 70% se considera políticamente conservador. Pero mientras trabajaba para atraer a los conservadores religiosos, Bush era consciente del peligro político que implicaba parecer demasiado próximo a ellos, lección que había aprendido durante la campaña de su padre 8 años antes. En 1992, Pat Robertson, que había sido rival de su padre en el 88, era el presidente de una poderosa organización que movilizaba a los votantes cristianos conservadores. Estaba encabezada por un joven sureño llamado Ralph Reed y se denominaba Coalición Cristiana. Las organizaciones cristianas de derechas eran absolutamente críticas con la idea de incluir a los protestantes evangélicos en el Partido Republicano. Una de las cosas que hicieron bien fue movilizar a las bases para llevar información a los feligreses en la que se mostraba que votar a un candidato republicano era superior a votar a un candidato demócrata. Pero no a cualquier candidato republicano. Aunque los evangélicos conservadores habían dado su apoyo a George Bush padre en el 88, su trayectoria moderada como presidente les había enfadado.
En la Convención Republicana del 92, en un último esfuerzo por conseguir el apoyo de los votantes religiosos, el partido situó en primer plano a varios líderes religiosos conservadores, incluido Pat Robertson. To me and to most Republicans, traditional values start with faith in Almighty God. Esa convención no favorecía los intereses del candidato. A Pat Robertson se le dio la palabra en la convención nacional. Ni siquiera era candidato a la presidencia. ¿Por qué tenía que hablar entonces? Tras Robertson tomó la palabra el comentarista conservador Pat Buchanan. Against the amoral idea that gay and lesbian couples should have the same standing in law as married men and women. We stand with President Bush. You have to be careful. Hay que tener cuidado a la hora de atraer al electorado evangélico. Habría estado bien que Bush padre fuese a montar a caballo con Pat Robertson en su rancho privado y le dijera todo lo que quisiera y hasta que lo besara en secreto, pero nunca en público. Pero él no hizo esa clase de campaña calculada y como resultado se produjo una reacción adversa. La convención distanció a los votantes moderados y al final los evangélicos dividieron sus votos entre Bush padre, Ross Perot e incluso Bill Clinton. Y Clinton ganó la Casa Blanca. Mr. Mayor, thank you very much. I'm honored. 8 años después, George Bush y su equipo prepararon un mensaje capaz de atraer a todo el espectro político republicano. Lo llamaron conservadurismo compasivo. Without support, more support and resources, both private and public, we are asking the armies of compassion to make bricks without straw. Es una buena forma de limar asperezas. Si dices que eres un conservador compasivo, los conservadores dicen, ah, me gusta porque es conservador. Y los más moderados piensan, es compasivo, eso me gusta. Significa que en el fondo no es conservador. Y a los votantes religiosos también les gustó el plan de Bush. La compasión de la que hablaba no vendría de los programas dirigidos por el gobierno, sino de la fe, que según él creía podía cambiar la vida de la gente. Governments cannot make people love one another. It's been the great false hope of the past. All you got to do is pass a law and people will love one another. But love comes from a higher calling, a higher authority. The great strength of America lies in the hearts and souls of citizens who've heard that call. Al final, Bush ganó las elecciones presidenciales más reñidas de la historia. Y resulta que la religión fue la clave. La forma más fiable de predecir el voto en las elecciones del 2000 era saber si el votante acudía a la iglesia, sinagoga o mezquita al menos una vez a la semana. De todos los que acudían a la iglesia, sinagoga o mezquita, al menos una vez por semana, 2/3 votaron por George Bush. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. Al jurar su cargo, Bush puso en marcha de forma inmediata su promesa electoral de conservadurismo compasivo. En su primera resolución ejecutiva fundó la Oficina de Iniciativas Comunitarias basadas en la fe dentro de la Casa Blanca. When we see social needs in America, my administration will look first at faith-based programs and community groups. En los primeros días en la presidencia, la iniciativa de Bush basada en la fe se consideró su programa estrella. Pidió al Congreso que ampliara una cosa llamada opción benéfica, una disposición que se había aprobado como parte del proyecto de ley de reforma social de 1996. Defendida por el senador John Ashcroft, cristiano pentecostal y miembro de la conservadora Asamblea de la Iglesia de Dios, la opción benéfica había permitido que grupos religiosos minoritarios recibieran dinero del gobierno para proporcionar servicios sociales. Bush quería que los principios de la disposición de Ashcroft se aplicasen en la mayoría de las agencias de su gobierno.
Creemos que debe existir una igualdad de trato hacia los grupos religiosos que proporcionan servicios sociales, que sean tratados igual que los grupos laicos que ofrecen servicios, que compitan en igualdad por los dólares federales que les permitirán dispensar dichos servicios. Discutí sobre esto con un amigo evangélico conservador que me dijo, su método es Freud, el nuestro es Jesús. ¿Por qué puede Freud recibir el dinero y Jesús no? Me pareció un argumento interesante, pero seguimos teniendo la primera enmienda y eso plantea una cuestión. Consider the plain language of the First Amendment. Congress shall make no law respecting an establishment of religion. I think that's clear. La interpretación de la primera enmienda centró el debate en el Congreso, en el que la oposición afirmaba que la iniciativa del presidente ponía en peligro la separación de la Iglesia y el Estado. Hindus receive the daycare contract. Will the Muslims or Jews run the nursing home where your mother will live? Pity the local government who must decide. Los defensores del proyecto de ley del presidente también invocaron la primera enmienda, alegando que intentaban revocar los muchos años de discriminación contra los grupos religiosos. The First Amendment provides that the government cannot establish one religion or religion over a non-religion. But it also, my colleagues, provides that the government shall not prohibit the free exercise of religion. Al final el Congreso no impulsó la propuesta, pero la iniciativa basada en la fe no desapareció. I asked Congress to join me and pass what I called the faith-based initiative, which would help change the culture of Washington and the behavior of bureaucracies. They've stalled. So I just signed an executive order. Las resoluciones de Bush establecieron oficinas basadas en la fe en 7 de sus propias agencias ejecutivas, como el Departamento de Agricultura, el de Sanidad, el de Trabajo y el de Justicia. Como había hecho en Texas, ordenó a dichas agencias que animaran activamente a los grupos basados en la fe a solicitar el dinero. My attitude is the government should not fear faith-based programs. We ought to welcome faith-based programs and we ought to fund faith-based programs. Y mientras ha presionado para acceder a más fondos, Bush también ha defendido el derecho de dichos grupos a mantener su carácter religioso, incluido su derecho a contratar solo a miembros de su misma fe. Government oftentimes will say, yeah, you can participate, but you've got to change your board of directors to meet our qualifications. You got to conform to our rules. The problem is faith-based programs only conform to one set of rules, and it's bigger than government rules. Pero los que se oponen a la iniciativa basada en la fe, incluidos algunos cristianos evangélicos, han advertido que esta clase de retórica llevará al enfrentamiento de Iglesia y Estado, lo que afectará negativamente a los dos. Welton Gaddy es ministro baptista y encabeza la Interfaith Alliance, una organización de líderes religiosos liberales. Las instituciones religiosas que solicitan fondos federales ponen en peligro la integridad de su libertad como identidad, como instituciones religiosas, porque con los dólares federales siempre vienen normativas federales. El presidente Bush pronunció un discurso durante el cual cogió una Biblia y dijo, esta es la guía a seguir y no la normativa federal. The handbook of this particular child care is a universal handbook. It's been around for a long time. It doesn't need to be invented. It's let me see your handbook there. This handbook is a good go-by. The Bible, la Biblia como guía de política estatal. El presidente Bush es el primer responsable ejecutivo de esta nación que ha jurado defender la Constitución. Hablaba como un líder religioso sin preocuparse por las repercusiones constitucionales de su retórica. A pesar de las preocupaciones constitucionales, las agencias ejecutivas de Bush han seguido adelante y han comenzado a repartir fondos entre los grupos basados en la fe. La Casa Blanca reconoce haber gastado hasta ahora $1.100 millones, pero admite que podrían ser algunos millones más. Es difícil determinar cuánto se ha gastado y a dónde ha ido a parar el dinero. El único programa que expresamente hace constar la entrega de fondos a grupos basados en la fe se denomina Fondo Capital de Compasión y lo dirige el Departamento de Sanidad y Servicios Sociales. Dicho fondo ha repartido $65 millones entre lo que ellos llaman organizaciones simpatizantes de la fe. Hasta el momento el dinero ha sido solo para grupos cristianos y un puñado de organizaciones interdoctrinales.
Aunque lo han solicitado, ninguna obra de caridad dirigida por judíos, musulmanes u otra fe no cristiana ha recibido cantidad alguna. Los laicos creen que estamos estropeando el experimento americano, que estamos pisoteando la separación entre Iglesia y Estado. Los laicos quieren relegar la fe religiosa y dejarla al margen de la vida pública. Y los evangélicos, con su devota influencia, dicen, por supuesto que no. Nosotros haremos que esos valores religiosos ocupen el centro de las vidas de todos. El 14 de septiembre de 2001, Bush se reunió con los líderes espirituales y políticos de la nación en la Catedral Nacional. El presidente había declarado un día de luto y oración nacional en recuerdo de las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Tras dichos ataques, y mientras arrastraba a la nación a una guerra contra el terror, las referencias religiosas hechas por Bush en público adquirieron un nuevo tono y ya no se limitó a hablar de la salvación personal, sino de los temas bíblicos del bien y el mal. We are here in the middle hour of our grief. Americans do not yet have the distance of history. But our responsibility to history is already clear. To answer these attacks and rid the world of evil. Después del 11 de septiembre, el papel de Bush cambió radicalmente junto con su concepto de sí mismo y su lugar en la historia. Jim Wallis es el editor de la revista evangélica liberal Sojourners y ha escrito mucho sobre el uso que el presidente ha hecho de la religión desde el 11 de septiembre. Había sido una especie de metodista que se autoayuda, es decir, alguien cuya fe ha marcado una diferencia en su vida privada. Resolvió sus problemas con la bebida y con la familia, como un dios casero. Llegó el 11 de septiembre y el metodista que se autoayuda se convirtió en un mesiánico calvinista norteamericano que habla de la misión de Norteamérica. In every generation, the world has produced enemies of human freedom. They have attacked America. Because we are freedom's home and defender. And the commitment of our fathers is now the calling of our time. Como cristiano evangélico me sentí totalmente identificado con el modo en el que el presidente se lo explicó a la nación. En Romanos 13 se dice que Dios instituyó el gobierno civil para castigar a aquellos que hacen el mal y recompensar a los que hacen el bien. Pero durante las semanas y meses siguientes, el lenguaje religioso de absolutos que empleaba el presidente hizo incomodar a otros. We will rid the world of the evildoers. We've never seen this kind of evil before. But the evildoers have never seen the American people in action before either, and they're about to find out. Thank you all very much. No reconocer, ver, nombrar el mal en el mundo es mala teología. Y sin embargo, Jesús dice en el Evangelio según San Mateo: ¿por qué ves la paja en el ojo ajeno, el ojo de tu enemigo, y no ves la viga en el tuyo propio? ¿Por qué ves el mal en ellos y no en ti? Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Decir que ellos son malos y nosotros buenos, y que quien no esté con nosotros está con los terroristas, eso también es mala teología. Freedom and fear, justice and cruelty have always been at war, and we know that God is not neutral between them. El problema de la izquierda es que algunos no creen que Dios tenga un aspecto positivo. George Bush y la mayoría de los que le apoyan creen que Dios tiene un efecto positivo. Creemos que ese efecto es la libertad. Creemos que ese efecto es la democracia.
Creemos que ese efecto es el respeto a los derechos humanos. Ours is the cause of human dignity. Un año después del 11 de septiembre, Bush volvió a usar la Biblia como inspiración para su mensaje. This ideal of America is the hope of all mankind. That hope drew millions to this harbor. That hope still lights our way. And the light shines in the darkness. And the darkness will not overcome it. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no triunfará sobre ella. Eso es del Evangelio según San Juan. Pero habla de la luz de Cristo y la palabra de Dios, que es la luz que brilla en la oscuridad y sobre la que nunca han triunfado. Ahora de repente se refiere a Norteamérica como luz que guía al mundo. Le ha cambiado el significado al texto. Ya no trata de la palabra de Dios, la luz de Cristo, sino de nosotros. Trata de que somos la esperanza del mundo. Eso también es mala teología. Comprendo que haya mucha gente de izquierdas que se siente incómoda con la idea de que alguien crea que cumple con la voluntad de Dios o que cumple una misión divina. Eso dice más sobre la izquierda de lo que dice sobre George Bush. George Bush, hijo, se alza firmemente en medio de la historia y de la tradición norteamericana al creer en el excepcionalismo norteamericano. ¿Significa eso que el Dios de Norteamérica ha elegido a su pueblo? No. ¿Significa que creemos que un ángel sigue sobrevolando esta tormenta como hicieron durante la fundación de la nación? Sí. Este lenguaje del imperio del bien, de que Dios está de nuestro lado y de que tenemos una misión divina, me parece que crea un marco para el mal uso de la religión. Y creo que el resto del mundo, al oír todo esto, siente miedo, sobre todo en el mundo árabe, porque temen que veamos esto como un enfrentamiento entre civilizaciones y que sea una guerra religiosa. A pesar de ser el presidente más abiertamente religioso de los últimos tiempos, George Bush ha mantenido su vida de devoción en privado. Aunque dice a sus seguidores que lee la Biblia a diario, a diferencia de muchos presidentes, casi nunca se le ve yendo a la iglesia. El presidente ha afirmado que, aunque su fe es el centro de su vida, no afecta a sus decisiones políticas. Pero sus detractores han apuntado que en los últimos 3 años muchas de esas decisiones han reflejado la agenda de los evangélicos conservadores, que sigue siendo su bloque de votantes más importante. John Ashcroft will perform his duties, guided by principle. Se ganó sus elogios al nombrar fiscal general a John Ashcroft, un héroe para muchos cristianos conservadores. Agradó al movimiento Provida cuando dijo que un embrión era algo vivo al explicar su decisión relativa a la investigación sobre células madre embrionarias. I worry about a culture that devalues life, and believe as your president, I have an important obligation to foster and encourage respect for life in America and throughout the world. Y de nuevo al firmar la llamada prohibición parcial del aborto, la primera legislación federal que prohíbe cualquier tipo de aborto desde que Wade lo había legalizado. George Bush defiende la vida. Y les diré cuál es la diferencia entre George Bush y Ronald Reagan. Ronald Reagan era provida por instinto, un instinto que emanaba de la civilización occidental, de los valores tradicionales, de los valores norteamericanos. Para George Bush es una profunda convicción basada en la fe. Y yo prefiero las convicciones enraizadas en la fe antes que en el instinto. Bush también ha contentado a sus bases religiosas con la clase de jueces a los que ha nombrado. We need common sense judges who understand that our rights were derived from God. And those are the kind of judges I intend to put on the bench. Durante el pasado año, con nombramientos por suspensión de actividades, Bush ha hecho aprobar a 2 jueces federales, Charles Pickering y William Pryor, 2 conocidos conservadores religiosos.
Y en lo referente al debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, tema que se ha convertido en el nuevo lema de los mítines para los cristianos conservadores, el presidente dio la impresión de apoyar su postura cuando habló sobre el tema en público por primera vez. Pero para los cristianos conservadores no se había mojado lo bastante y no se quedaron contentos hasta 7 meses después, cuando accedió a sus peticiones. Our nation must enact a constitutional amendment to protect marriage in America. Siempre existió la idea de que ojalá pudiésemos contar con un miembro del personal de la Casa Blanca que trasladase nuestras preocupaciones al presidente. Ahora el chiste que se hace es el siguiente: ya no necesitamos un miembro del personal, ya tenemos a uno en el despacho oval. ¿Qué prefieres, contar con un miembro del personal o que el propio presidente te comprenda? Yo prefiero al presidente. Y al comenzar la campaña del 2004, Bush ha vuelto a arengar a este importante grupo de votantes. En el sudeste, Ralph Reed es el encargado de su campaña y espera atraer a los mismos votantes cristianos a los que movilizaba cuando era el líder de la coalición cristiana. No hay duda de que la fe del presidente es algo calculado. Como no hay duda de que la fe del presidente es real, es auténtica, es verdadera. Yo diría que no sé, que ni el propio George Bush sabe cuándo va a actuar guiado por su fe auténtica o cuándo lo hará de forma calculada. En cierto modo, la campaña de Bush lo que pretende es hacer proselitismo político. Salen a contar ante esa gente, esos votantes que necesitan oír la buena nueva de la campaña de Bush, quién es él y lo que representa, y lo reclutan para seguir haciendo lo mismo. Se trata de unir más a la comunidad, que la gente no solo comparta unas pocas ideas políticas, sino algo más fundamental. Y para ello, contarán y volverán a contar la historia de Bush como hombre que vivió una conversión religiosa, que ha llenado su corazón con Jesús y que eso afecta a todo lo que hace. Lo que comenzó hace 20 años como experiencia religiosa personal se ha convertido para George Bush en un factor inextricablemente unido a su carrera como político. Y ahora, a la vida del país como presidente.